A continuación vamos a hablar de una situación que igualmente nos impacta a los ciudadanos desde muchísimas aristas. No se trata solamente de tránsito, implica muchísimas cosas: gasto de combustible, calidad de vida, tiempo de ocio. El caos en el tránsito en nuestra ciudad copó la atención de diversos medios de comunicación la semana pasada. Lo hace constantemente, pero la realidad es que la semana pasada el director de DGC, en un acto casi suicida, porque hay que ser casi un suicida para emitir opiniones de manera pública así, dijo que no hay tapones per se, y esa ha sido como la frase, el meme, el corte de la semana, sino del mes, porque eso ha circulado por todas partes. Más bien decía que solo hay congestionamiento en la hora pico. Oh, caray. ¿Cómo nos aproximamos a las causas de este problema? Lo primero, para poder entenderlo y a partir de las causas, buscar una posible solución desde la perspectiva del ordenamiento territorial y la planificación urbana, que ese es el meollo del asunto. Para esto nos acompaña el arquitecto Eric Torrejo. Eric, bienvenido, qué bueno tenerte con nosotros. Hola Miralba, hola. Bueno, ya la palabra per se... No, eso es viral. Sí, porque yo acabo de salir de una reunión donde estamos hablando de un tema completamente diferente y cuando la persona dice per se, dice, no, ya olvídate esa palabra, ya no se usa. No, mira, tú estás en lo clave. Lamentablemente y de manera histórica se ha visto que el problema del tránsito es un tema de ingeniería de tránsito únicamente, de que o es construir más elevado o más túneles o más infraestructura para que los carros caminen más rápido, y todo lo contrario. Esa mentalidad nos ha hecho que en los últimos, ya estamos en el 21, los últimos 30 años, hemos construido un monstruo en Santo Domingo. Es un monstruo donde ya no importa la hora, no es verdad que ya hay horas pico, ni siquiera día de semana o fines de semana. Creo que en estos días tú tuiteabas muy claramente en un día que era festivo y cómo había tapón también. Es decir, es un problema que nos está dando duro, no solamente en el bolsillo de la mayoría de los dominicanos, que la mayoría no tienen vehículo privado, sino que también en los costos asociados a este problema. Y lamentablemente tenemos que abordarlo y tomar el toro por los cuernos. Sí, hay problemas de entaponamiento, cada vez está peor, y si el ritmo que se lleva es el mismo, bueno, cada quien, como dicen, sálvese quien pueda. Y se crearán estas urbanizaciones, hablando de todo este tema del urbanismo, fuera de donde está el caos. Y mientras más lejos me mudo, claro, con todos los niveles de seguridad, enverjado, con basura recogida propia, con generador eléctrico propio. Pero eso no es vida, eso no es vivir en comunidad, no. Eso no es vivir en sociedad. Lamentablemente, exactamente. Entonces, estamos en un grave problema y esto no es algo ni de la última semana, ni del último año, ni después de la pandemia o antes de la pandemia, no. Se ha venido cosechando y hoy estamos viendo, nuestra generación está viviendo lo que hace 20 años se anunció, de que no necesariamente por hacer una línea de metro, será la discusión a finales de los 90, solucionábamos el problema. El metro es una parte, pero esa no es la solución. Eric, vamos a analizar ahora las causas que nos han traído hasta donde estamos y a partir de ahí las posibles soluciones. Ya has dejado claramente establecido que no se trata de ampliar simplemente la red de circulación con elevados, con metros, con túneles. ¿Qué es lo que nos hace falta? Porque yo te confieso que en un momento yo pensé que esa era una solución. Sí, mira, si nos vamos al principio de esto y no vamos a hacer toda la historia por poner los dos hitos más claves. Número uno es que los trabajos, para hablar de manera sencilla, están en la capital, o en Santiago o en Punta Cana, que son los tres elementos que actualmente son polos de desarrollo. Donde hay trabajo va la gente, nadie vive del aire, aunque tenemos comunidades en el país que viven de las remesas, pero esa no es la totalidad. Es decir, todo el que vive en este país, al igual que otras naciones, tiene que
acceder a una fuente de trabajo. Entonces, el no existir fuente de trabajo de manera histórica, esto no es algo que se construye en un año, ni en 4 años, ni en 10 años. Esto es una política indirecta que se ha instaurado. El que no existan oportunidades en otras localidades nos ha hecho de que haya una migración masiva, y una migración masiva de gente que viene aquí a replicar la pobreza, donde cuando tú ves los registros de vehículos, aunque aquí sí hay muchos vehículos, la cantidad de personas no tiene vehículo privado o se maneja en los tortuosos sistemas de transporte que tenemos acá, o anda a pie. Esas son las dos modalidades mayormente utilizadas. Entonces, ¿qué ha pasado? Que para solucionar ese problema, que la solución debió ser invirtamos en todo el país de manera proporcionada para que la gente se desarrolle, generemos nuevos polos de desarrollo. Naciones Unidas habla de ciudades intermedias. Hay muchos casos que pudieran y pueden ser ciudades intermedias, donde la gente puede vivir y desarrollarse. En lugar de hacer eso, lo que decimos es, no, vamos a invertir más, donde más gente hay, para que los carros se muevan rápido. ¿Qué son las ciudades intermedias? ¿Hay algún ejemplo que la gente pueda visualizar mentalmente? Por ejemplo, tal sitio es una ciudad intermedia. Mira, una ciudad intermedia para nuestro país, porque cada país tiene una realidad distinta, pero son ciudades que están entre los 100 y 150 mil habitantes. Y un ejemplo cercano, San Pedro de Macorís, es una ciudad intermedia. Es una ciudad que en la época, hace muchos cientos de décadas, a principios del siglo pasado, florecía por el tema del azúcar. Al momento que el azúcar cayó, se deprimió, pero tiene elementos que pueden hacerlo una ciudad productiva. Y así como San Pedro, hay muchas otras que pueden ser intermedias, tanto al sur como Barahona, por ejemplo, tanto al norte como tu amada La Vega, y otras tantas ciudades que se desarrollarían y pueden generar temas que son para que la gente tenga trabajo. O sea, ahora bien, como lo que vinimos fue a invertir y a tratar, ahí está el error, de que el problema era que los carros se movían lento en tapones y había que moverlos más rápido. Entonces ahí vienen inversiones incorrectas, elevado, viaducto. Incluso hay ideas todavía que persisten. Hay ideas de poner avenidas troncales como de una sola vía. Es decir, todo eso es ¿para qué? Para agilizar la velocidad de los vehículos. Todo lo contrario. Ahí es donde está y radica el problema. Nosotros no necesitamos mejorar la velocidad de los vehículos. Las ciudades, porque los tapones lo que hace es que se gestiona y se regula. Yo no quiero poner otros ejemplos. Todos hemos viajado y conocemos otras dinámicas. Pero esa regulación, ¿cómo se hace? Tú incentivando opciones para moverte y facilitando aquellas en las que tú quieres que la gente se mueva. Eso no se ha podido hacer. Aquí lo que estamos facilitando es para que el vehículo vaya rápido, para que el vehículo se acerque lo más rápido posible de un punto a otro, y el resultado es este. El resultado es una ciudad llena de vehículos, con una feria que viene, un par de ferias que vienen en camino ahora al final de año, y con entaponamientos que están hoy peores que antes de la pandemia, porque no se aprovechó la pandemia para eso. Eric, cuando vemos otras ciudades del mundo entero, vemos también que hay ferias automotrices, vemos también que incluso hay ciudades que tienen sistemas de transporte muy desarrollados como primera incluso opción. Todos conocemos historias de personas que dejan su vehículo en una estación de tren o una estación de autobús, que viven a las afueras de la ciudad y dentro de la ciudad se mueven en ese tipo de transporte. Pero aún así también sigue creciendo el parking vehicular. Uh-huh. Y sin embargo no aumentan los tapones. Por eso yo siempre también, cuando me hablan de reducir el tema de los vehículos, soy como un poquito escéptico, porque cuando me veo en los espejos de otras ciudades donde también existe un crecimiento, donde cada vez la gente más joven cada vez tiene
o quieren también su propio vehículo, donde también las personas ya tienen acceso a comprar cualquier tipo de vehículo, cosa que antes era muy poca la gente que tenía acceso. Entonces, evidentemente, el futuro va cada vez más hacia la posibilidad de que todos puedan tener su propio vehículo. Es una realidad a la que no podemos escapar y quizá a la que no podamos convencer a las personas de que se monten en un carro público, sobre todo no porque no lo quieran hacer, sino porque siempre va a ser más cómodo tu independencia a la hora de no tener que estar esperando una hora punta o a que haya una ruta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dejando eso a un lado, ¿cuál es la otra opción que nos queda? Porque esa es una tendencia a nivel mundial. En otros países funciona y aquí es como que no terminamos de poner eso en marcha. Sí, aquí no funciona, Pinky, porque el carro es la primera opción. Es más, el carro es la única opción, incluso. De lo que tú has señalado, que me parece muy correcto, en nuestra realidad, o a lo que deberíamos de aspirar, es que el concho no existiera, número uno. Claro, es que por ejemplo, eso es una realidad que le llama la atención a todo el mundo. Un vehículo en la calle para transportar 5 personas y no ni siquiera todo el rato, ¿entiendes? O sea que por momentos nada más es que va completamente lleno y después está ocupando un espacio, y no hablemos ya de las guaguas. Entonces, ¿por qué no se da ese tipo de pasos de forma drástica y contundente? Y vamos a caer en el tema político. Bueno, que es que son padres de familia, que habría que reubicarlos, que son votos, que son sindicatos trancando calles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es posible reubicarlos, y el mejor ejemplo es el de La Núñez, donde ahí no hay un carro público actualmente. ¿Eso no era un piloto? Bueno, sí, es el problema. Entonces, ¿ha funcionado? Vamos a seguir esparciendo la idea por otros sitios. Exacto. Entonces, yo creo que la pregunta está ahí. Pinky dio en la pregunta clave. ¿Por qué no se ha mejorado? ¿Por qué no se ha hecho? Porque no es solo infraestructura, es también gestión del tránsito. La gestión del tránsito es que los padres de familia no lo mandemos a su casa a sentarse o al supérate. No, es todo lo contrario. Es que ellos trabajen y que ellos produzcan en la línea. No es el gestionar el tránsito, no es que se anuncie que la carga no va a entrar, es que verdaderamente a partir del día de hoy la carga solo entra tal y tal. Es que tenemos zonas industriales a lo interno del Distrito Nacional. Es decir, ¿cómo yo puedo decir que la carga no puede entrar si las zonas industriales están dentro? Están en el malecón. ¿Es que ya están adentro entonces? ¿Cómo que no van a entrar? El primer paso, antes de anunciar, porque no se ha hecho, antes de anunciar que la carga no puede entrar, es qué va a pasar con las industrias que están dentro del Distrito Nacional. Ese es el primer, eso es gestión del tránsito. Gestión del tránsito es que en una misma calle no vaya un triciclo, un caballo, una bicicleta, un carro público, una patana al mismo tiempo. ¿Y eso quién es el responsable? Las alcaldías.